Buenas noches, bueno, me presento de la actividad 4 que voy a exponer la actividad 4, el tema medidas de dispersión. La portada, bueno, los datos que los datos recolectados, la edad, el peso, la estatura. Bueno, ya la tabla, la edad, el peso, la estatura. Bueno, ya, bueno, el valor máximo, el valor mínimo y el rango, oscilación, varianza, desviación estándar. Bueno, las edades de las personas que respondieron varias bastante desde los 18 hasta los 45 años, lo que significa que hay diferencias de 27 años entre la más joven y la mayor. En la desviación estándar que es de 8,64. Nos dice que las edades están bastante repartidas alrededor del promedio. Entonces el peso tiene unas diferencias de unos 53 kilos, una diferencia muy cercana a la desviación estándar de 11,46. Nos indica que hay una gran variedad en los pesos, en los pesos, en los pesos no, en los, que, en los de pesos, bueno, cualquier peso, bueno, del peso, listo, la variedad en los pesos, con individuos mucho más livianos y otros que tienen mayor peso. La altura no tiene una variación marcada en la diferencia entre el individuo con menor estatura y el que tiene mayor estatura es de 0,51 metros. La desviación estándar es de 0,13. Nos muestra que la mayoría tiene estaturas parecidas. Bueno, entonces, la pregunta, ¿cómo ayuda el análisis de la oscilación de los datos a comprender mejor la diferencia entre los individuos intervenientes de la estatura y peso? Bueno, la respuesta, el análisis de la oscilación del rango muestra la distancia entre el valor más pequeño y el más grande. Es una variable aplicando la edad, estatura y peso. La oscilación nos ayuda para ver si existen individuos muy jóvenes y muy mayores, edad, personas muy bajas o muy altas, estatura, o diferencias importantes entre la masa corporal y el peso. Sin embargo, la oscilación por sí solo nos informa cómo nos concentra los demás datos entre esos extremos. Por eso se complementan con medidas de dispersión como la varianza y la desviación estándar. El análisis de la oscilación junto con la varianza y la desviación estándar ayuda a comprender tanto la extensión como la estructura de la diferencia entre los individuos, la edad, la estatura y el peso, para facilitar la conclusión más precisa para eh, una desviación ayuda a comprender las estaturas más precisa para las decisiones o para una comparación. Acá la tabla nos muestra el valor máximo, el valor mínimo y el rango de oscilación, varianza, la desviación estándar. Bueno, entre el valor máximo, tenemos acá, el valor máximo es 45, que es la edad, el peso y la estatura. Listo, valor máximo el 45, 98 y tenemos 1,97. El valor mínimo es 18,45 y 1,46. Y el rango de oscilación es 27, 53, 0,51. Y la varianza es 74,59, 131,33 y 0,02.
Las desviaciones estándar es 8,64, 11,46 y 0,13. Vamos a pasar a otra pestaña. Bueno, en la edad de desviación medida, las desviaciones estándar son relativamente altas, lo que indica que las edades de las personas varían bastante. No todos pertenecen a un mismo grupo. En una estatura las medidas de dispersión son bajas, 0,10 y 0,13 metros, lo que muestra que las alturas de las personas son bastante parecidas. Sin grandes las diferencias entre los individuos en el peso de las desviaciones, entre las desviaciones son altas, 9,18 y 11,46 kilos, lo que significa que el peso de las personas es muy variable. Algunos tienen pesos bajos y otros mucho más altos, lo que evidencia una gran heterogeneidad dentro del grupo, porque sí es importante calcular la desviación medidas y las desviaciones de estándar al analizar datos como edad, estatura, el peso en serie, cuando muestra acá en la plataforma. Bueno, porque es importante calcular la desviación y las desviaciones y analizar los datos como la estatura y el peso en serie. Bueno, la respuesta, la primera es importante ya que ayuda en varias cosas, como permitir la medida de dispersión de los datos, es decir, que tan diferentes son los valores respecto al promedio, comprender mejor variables dentro del grupo si los datos están muy juntos o muy separados. En los contextos como de la estatura o peso, estas medidas permiten comparar las poblaciones o detectar valores atípicos, pero son muy diferentes al promedio. Analizar la homogeneidad del grupo. Una desviación baja significa que los individuos son parecidos entre sí. Una desviación alta indica mucha diferencia. Y acá está el promedio, desviación medida, desviación estándar. Esto, bueno, el promedio, vamos acá, se me fue acá minúscula, podemos acá, bueno, ya, el promedio es 30, 72, 1,76, la desviación medida 7,57, 9,18, 0,10, la desviación estándar es 8,64, 11,46 y 0,13. Y acá está la edad, el peso y la estatura. Bueno, ya vamos para la otra pestaña, que es esto. Igual tenemos la edad, el peso y la estatura. Igual todo. Bueno, la medida, la desviación estándar, coeficiente de variación. Bueno, la edad del valor más alto significa que la edad de la variación es más dispersa. Los individuos diferentes bastante en sus edades. En la estatura muestra muy poca variabilidad. La mayoría de las personas tienen estaturas similares y los valores no se alejan mucho del promedio. En el peso indica que hay una variable moderada respecto a su promedio. Hay diferentes de peso en el grupo, pero no son extremas. ¿Cómo aplica la fórmula Excel para obtener los coeficientes en datos de la estatura y peso, y cómo te ayuda, cómo nos ayuda ese resultado comparar la variable entre tres variables? La respuesta es, bueno, eh, primero tengamos el valor de la medida, que es 30, 72, 1,76, y luego tenemos la desviación estándar, que es 8,64, 11,46 y 0,13. Y ese resultado ayuda a comparar la variación entre variables con diferentes unidades
medida permitiendo identificar cuál de ellas muestra mayor diversidad o constancia dentro del grupo. Por ejemplo, aunque la desviación estándar del peso 11,46, que es este, parece mayor que la edad de 8,64, que es este, la desviación estándar. Y el muestra, bueno, y el otro coeficiente de desvariaciones muestra el porcentaje 28,40%, que el peso 16%, desviación estándar del peso 11,46, parece que mayor que la edad 8,74 años. Y nos muestra que proporciona la edad variable 28,40 que vemos acá. Y el peso es 16. Y el peso ya es 16%. Ese es el peso 16%. Bueno, y el otro, acá se me olvidó ponerlo acá. Y el otro, y la estatura de coeficiente de variación es 7,18%. Vamos para otra pestaña de asimetría. Asimetría. Sí, asimetría. Voy a poner el otro. Edad, peso y la estatura. Bueno, la edad asimetría es casi cero, lo que indica que la distribución de las edades es prácticamente simétrica. No hay muchas diferencias entre personas jóvenes y mayores. Y el peso es métrica cercana a cero, muestra que el peso también es muy equilibrado, eh, sin valores extremos que alteran la distribución. Y la estatura de la simetría negativa revela una leve inclinación hacia la izquierda. Hay algunas personas más bajas que el promedio, mientras que las más altas son menos comunes. Acá está. Asimetría 0,06. Ahí están los valores. Llamamos para otra pestaña es curtosis. La curtosis, edad, peso y la estatura. La curtosis negativa es menos de menos 1,25. La edad me sugiere que los datos están más aplanados, es decir, más dispersos alrededor de la medida. El peso, los curtosis ligeramente negativa, una distribución más plana con valores algunos dispersos y estatura. Y la estatura, los curtosis cercanos es una distribución casi normal, sin concentraciones extremas. Y la estatura, tengo la estatura, acá está la valor. Este y este. Listo ya. Y la otra. Ya, y eso será todo. El, el análisis y para mirar cómo está los porcentajes, la estatura, las edades y eso es todo el trabajo. Que lo hice yo solo, el trabajo. Muchas gracias, profesor. Ya, eso es todo.